Hola queridos hermanos y queridos amigos, vamos a estudiar la palabra de Dios un día más. Hoy es jueves 27 de mayo y vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere decir. Venimos un día más a su presencia, abrimos su palabra y escuchamos su voz. Siempre necesitamos la palabra de Dios y ese es el vínculo que nos une a todos, este grupo que cada día nos conectamos y otros hermanos que ven los estudios en diferido, pues ahí estamos perseverando. Los tiempos son difíciles, son malos y tenemos que estar siempre cerca del Señor y llenándonos de su palabra. Hoy vamos a continuar en el estudio de Efesios. Estudiamos ayer, pero vamos a seguir hoy porque estamos detenidos en el tema de los profetas y el ministerio profético y lo vamos a seguir hoy para no distanciarnos en muchos días. Mañana es viernes y tendremos el estudio de hermenéutica. Entonces hoy vamos a volver a Efesios y vamos a seguir hablando acerca de los profetas y el ministerio profético. Pero lo primero es que vamos a hacer una oración para pedir al Señor su dirección y entonces comenzamos el estudio, vemos lo que el Señor nos tiene que decir. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Aquí estamos un día más. Abrimos tu palabra, buscamos, Señor, tu voz. Queremos escucharte, hemos dispuesto nuestros corazones y te pido que tú nos toques, Señor, toques a cada hermano que escuche este estudio bíblico para que el Espíritu Santo hable a cada uno. Necesitamos, Señor, poner en orden todas las cosas. A veces en la Iglesia hay prácticas que se tuercen y no son totalmente exactas con tu palabra. Y te pedimos tu dirección, porque todo lo que hagamos y digamos queremos que esté conforme a las Escrituras. No queremos engañarnos a nosotros mismos y estar haciendo cosas que a ti no te agradan. Por eso, Padre, háblanos cada día. Tu palabra es viva y trae un alimento espiritual que no podemos encontrar de otra forma. Solo tu palabra puede saciar ese hambre espiritual que tenemos. Así que guíanos, dirígenos, danos sabiduría para que todo lo que hagamos y digamos venga de ti. Te ruego una bendición por cada uno de mis hermanos, especialmente aquellos que quizás estén un poco más fríos espiritualmente, que tú avives sus corazones y que pongas fuego, Señor, ahí del Espíritu Santo. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo, llenos de ti, para andar en tu voluntad haciendo lo que tú quieres que hagamos. Estos tiempos son difíciles y tu Iglesia tiene que hacer ese esfuerzo de estar mostrando al mundo la luz y tenemos que ser sal en esta tierra. Gracias, Padre, guíanos y bendícenos, te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bienvenidos a todos. Un día más estamos aquí, así que, como dije antes, abre tu Biblia en Efesios 4:11. Vamos a continuar ahí. Quizás algunos pensaban que hoy estudiaríamos Apocalipsis, podría haber sido, pero como estamos detenidos en este tema de la profecía y de los profetas, pues hoy vamos a volver a hablar de este tema. Estamos viendo los ministerios, que en este versículo 11 del capítulo 4 dice que Cristo es quien constituyó en la Iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Así que, Yoli, si tenías preparado el cuaderno de Apocalipsis, pues rápido cámbialo por el de Efesios, porque vamos a volver a Efesios hoy. Vamos a seguir hablando de los profetas. Saludar a los hermanos que estáis conectados en el directo, un saludo a los que lo ven en diferido y también repasar un poquito en el chat del directo los hermanos que tienen por costumbre escribir. Ha escrito Liliana, buenas tardes David y Liliana, bienvenidos. Yoli y Gaby, buenas tardes, bienvenidos. ¿Quién más tenemos por aquí? Paco, Rosario,
bienvenidos. A ver, que me da saltos aquí y no me deja ir para abajo esto. Juan Bermudo, buenas tardes. Germán, buenas tardes, bendiciones. Bienvenidos a todos. Ana Rita. A ver, hoy va esto un poco raro. No me deja bajar hacia abajo en los comentarios. Me vuelve a saltar siempre arriba. Germán, bendiciones. Beatriz. Bueno, no sé si me he dejado alguno porque no me dejaba pasar bien el cursor hacia abajo. ¿Ves cómo yo conozco a Yoli? Dice, pues sí, tenía Apocalipsis preparado. Claro, yo os conozco ya a todos. Pues Efesios. Seguimos hablando de los profetas. Hemos estado viendo 2 estudios ya y vamos a ver hoy, no sé si otro día más, quizás también. Pero vamos a seguir hablando de este tema, creo que es importante, porque no solo el tema del profeta o del apóstol y del ministerio profético, sino que de alguna forma detrás de este estudio también tenemos la enseñanza de que a veces en la Iglesia hacemos cosas a la ligera, simplemente por tradición, por costumbre, porque hay otros que lo hacen, pues yo también, y las cosas que hacemos en la Iglesia no tienen que ser de parte de nuestra carne, tienen que ser en el Espíritu Santo. La Iglesia es algo santo y todos formamos parte de la Iglesia de la cual Cristo es la cabeza. Él controla todo, Él edifica, Él está tratando con nosotros. El Espíritu Santo es el que actúa. Entonces tenemos que ser serios, tenemos que ser responsables de que todo lo que hacemos en la Iglesia no lo hagamos porque sí, no lo hagamos por tradición, porque otros lo hacen, porque es que en mi Iglesia siempre lo han hecho así. Hagamos las cosas buscando la dirección de Dios conforme a su palabra y siempre con la guía del Espíritu Santo. Entonces surgen modas a veces en la Iglesia y se extienden por todas partes y hay muchos que ni saben por qué, pero ahí están participando y haciendo todos, ¿no? A veces se copian las cosas así como más espectaculares, bendiciones, cosas raras, pues se copian. Durante unos años se difundió por todo el mundo lo que se conoce como la bendición de Toronto. Y se conoce así porque comenzó en Toronto, Canadá. Allí en una iglesia, de pronto el predicador pues estaba orando y estaba haciendo sus actos ahí. Y entonces, al orar así por la gente, pues la gente empezaba a caer hacia atrás de espaldas en el suelo, se caían. Y entonces dijeron, este es el poder del Espíritu Santo que tiraba a las personas para atrás. Inmediatamente esto lo copiaron en todo el mundo. Iglesias por todas partes pues también empezaron a practicar la bendición. Se conoció de Toronto porque provenía de allí. Pero esa práctica, como otras, o como cuando hablamos de los ministerios proféticos o de los profetas o de los apóstoles, tenemos que hacer las cosas porque tengamos el fundamento bíblico, que la palabra de Dios nos guíe a eso, no porque en mi religión lo hacen así, porque mira allí pasó, yo también, o porque aquel es profeta, pues yo también. O en la iglesia veo que hay uno se levanta y dice, tengo una profecía, y da una profecía, pues yo también, porque así parece que más espiritual eso. Y no hagamos las cosas así porque sí, hagamos las cosas en el Señor. Tendríamos que estar llenos del Espíritu Santo y llenos de la palabra de Dios, entonces no cometeríamos errores, no fallaríamos, haríamos aquello que le agrada al Señor. Vamos a ir a Mateo capítulo 23 y vamos a leer versículo 34 al 37. Evangelio de Mateo 23, 34 al 37. Vamos a leerlo. Mateo 23, 34. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra,
desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Mira, una de las cosas que entendemos, según la Biblia, estamos viendo así como características de los verdaderos apóstoles, lo que significaba el ministerio apostólico, profético, me fui más atrás. Estamos hablando de características de verdaderos profetas, de lo que era un verdadero profeta. Entonces vamos viendo cosas, y otra es esta que dice aquí Jesús. Es obvio, por lo que vemos que ocurrió en el pasado, en la historia, que ser profeta de Dios no era algo popular. Ser profeta de Dios no era bien visto por el pueblo, por la mayoría. No les daban premios, no tenían millares de seguidores, no eran así como súper populares, no, todo lo contrario. Jesús habla de algo que es una realidad, de la realidad de que a los profetas de Dios durante todo el tiempo antiguo los persiguieron, los mataron, los encarcelaban, pero el propio pueblo de Dios. Y ahora Jesús está anunciando que Él va a enviar, dice, yo os envío profetas, sabios y escribas. Quiero que te fijes en un detalle. Esta forma de hablar es un hebraísmo, porque en realidad en el Nuevo Testamento no vemos que Jesús enviase profetas, sabios y escribas. Pero los judíos que están escuchando, según qué lenguaje, no lo hubiesen entendido. Si Jesús les dice, he aquí yo envío mis testigos, o he aquí yo envío a cristianos, o yo envío a discípulos, los judíos que le están escuchando no hubiesen entendido bien. Jesús utiliza una expresión para que ellos la entiendan. Habla de profetas, sabios y escribas. ¿Qué son los profetas? En el Nuevo Testamento vemos a los predicadores de la palabra de Dios, a los mensajeros de la palabra de Dios. No olvides que un profeta era aquel que traía la palabra de Dios a los hombres. Eso siempre ha existido. Lo que pasa es que el concepto profeta pasa como el concepto apóstol, en la Iglesia se perdió y se utilizaron otros conceptos, otra forma de describir esa actividad, porque los profetas, como los apóstoles, tuvieron tareas más específicas. Muchos de ellos estaban escribiendo la Biblia. Estaban en un tiempo en el que la Biblia o no estaba o se estaba escribiendo, no estaba completa. Entonces la revelación venía de una forma particular. Dios les hablaba y ellos transmitían esto al pueblo. A partir del Nuevo Testamento, cuando la Biblia ya está completa, ese sistema cambia. Dios ya no habla así a los hombres. Ahora Dios nos habla a través de la Escritura, la palabra de Dios que es viva y es eficaz. Es una palabra que siempre produce algo en nosotros. Entonces, el sistema cambió. Por eso, los conceptos de llamar según qué ministerios cambiaron también. Entonces, cuando el Señor les dice a los líderes espirituales de Israel, yo os envío profetas, estos son los que van a traer la palabra. Yo os envío sabios, estos son los que tienen la sabiduría de arriba. De esto habla el Nuevo Testamento. A los sabios de este mundo, Dios cegó su entendimiento. En cambio, dice que a lo vil del mundo, a lo que no es, a lo humilde, a lo sencillo, escogió Dios para mostrar su poder en ellos, con la sabiduría que viene de parte de Él. Entonces, los profetas son los que traen la palabra de Dios, los sabios son los que tienen la sabiduría de Dios, y los escribas, ¿quiénes eran los escribas en el Antiguo Testamento? Bueno, pues eran aquellos que conocían muy bien las Escrituras y hacían copias de las Escrituras. Entonces, Cristo va a traer sus escribas. Estos escribas
van a ser Mateo, Marcos, Lucas, Juan, va a ser Pablo, va a ser Pedro, van a ser todos estos hombres que están escribiendo la palabra de Dios. Y aquí yo os traigo escribas. Y los judíos están entendiendo el mensaje. Vienen profetas, vienen sabios, vienen escribas, pero fíjate lo que dice: de ellos a unos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Bueno, todo eso se cumplió. Y poco tiempo después de que Jesús dijese estas palabras, estamos estudiando en Hechos de los Apóstoles todos los martes y estamos viendo cómo la persecución contra la Iglesia a partir de el asesinato de Esteban, bueno, se dispara y se persiguen a los cristianos allí donde estén. Saulo era un perseguidor de la Iglesia, iba de aquí para allá buscando grupos de cristianos en cualquier ciudad, en cualquier lugar para arrestarles y llevarles a que fuesen ejecutados. Entonces lo que Jesús dice se cumplió. A unos mataréis y crucificaréis, así morían muchos cristianos. A otros azotaréis en vuestras sinagogas, y eso ocurría. Y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Está hablando Jesús de todos esos hombres justos, hombres y mujeres, a través de todos los tiempos, que fueron asesinados por su fe. El primero, Abel. ¿Por qué mató Caín a Abel? Por celos por la fe, porque Abel lo que hacía era traer ofrenda a Dios de un sacrificio, y a Dios le agradaba y lo bendecía, y Caín sintió celos. Ya por causa de ser un verdadero creyente, Abel fue asesinado por su hermano Caín. Y desde esa muerte, otros muchos fueron muriendo. Algunos, muchos, no algunos, muchos murieron en manos del propio pueblo. Por eso dice: a quien vosotros matasteis. Este discurso se repite en el Nuevo Testamento diferentes veces, dirigido a estos líderes religiosos, sumos sacerdotes, escribas, intérpretes de la ley, fariseos y saduceos, y etcétera, etcétera. Estas palabras Jesús se las dijo muchas veces a estos líderes espirituales. Pedro, en 2 ocasiones, se las dice: vosotros matasteis a Jesús, pero habíais matado a los profetas. Esteban, en su discurso, en el juicio que se le hace, predica la palabra y les dice: nuestros padres mataron a los profetas de Dios. O sea, es algo que los judíos tenían que considerar, tenían que mirar para atrás en su historia. Mira, tenemos que aprender de la historia, tenemos que aprender de los errores y de los aciertos que los que nos han antecedido pues han cometido o han acertado. Y nosotros tenemos que aprender de esto y aceptar. Pero lo que está claro es que ser profeta no era una profesión popular. Ser profeta era una tremenda carga. Tenías que renunciar a muchas cosas, pero no solo eso. Te ponías en una posición de extremo peligro. Solo tienes que considerar a los profetas de este tiempo y considerar los profetas de la antigüedad. Vas a ver diferencias. Vas a ver que los profetas de la antigüedad no les seguían multitudes. Significativo lo que hemos comentado varias veces en pocas semanas: Jeremías, 23 años predicando, ni un solo convertido, pero era un hombre fiel, siguió. Le hablaban al pueblo, se volvían contra ellos. Hoy en día los profetas es todo lo contrario. Iglesias de 10.000 personas adorándoles prácticamente. Les idolatran. En los tiempos de la Biblia, los profetas eran itinerantes.
no se establecían en un sitio. Hoy los profetas de este tiempo se establecen, vaya que sí se establecen en verdaderos palacios, mansiones de un montón de millones de euros. Se establecen en iglesias de las que reciben grandes cantidades de dinero en ofrendas y los salarios que tienen. En el tiempo de la Biblia, los profetas vivían vidas humildes. El Señor, un pacto que hacía con los profetas es que por donde quiera que fueran no pidiesen nada, porque el Señor mismo se iba a hacer cargo, Él les iba a proveer. Pero muchas veces su alimento era un poco de harina y un poco de aceite. Ese era su alimento. Los profetas de este tiempo comen en restaurantes de 5 tenedores, con menús carísimos, y así podíamos seguir viendo la lista. Compara. Mira una cosa, mira otra. Veremos a ver si muchos de los profetas de este tiempo realmente reúnen las características de lo que tendría que ser un profeta en la Biblia. En Mateo 24, hemos leído en el capítulo 23, pues un poquitito más adelante, en el capítulo 24, versículo 11, se nos da una advertencia. Y muchos falsos profetas se levantarán, y escucha lo que dice, engañarán a muchos. Y quiero que te fijes bien en la palabra que dice, muchos falsos profetas. No unos poquitos, no, muchos se levantarán. Este capítulo 24, recuerda, está hablando de las señales antes del fin. Señales que, como el mismo Jesús dijo, igual que cuando veis que la higuera brota y decís, ya está cerca el verano, cuando veáis estas señales, sabed que el tiempo del fin está cerca. Y hermanos, nunca como ahora estas señales se cumplieron. Tenemos la señal inequívoca de que el Señor viene pronto. No sabemos el día y la hora, pero es pronto. Puede ser en cualquier momento. Así que es urgente que estemos haciendo lo que Dios espera que hagamos, estemos ocupándonos en sus cosas y estemos creciendo en la palabra y transmitiendo esa palabra a todos los que podamos. Y otra de esas señales de este tiempo del fin es muchos falsos profetas se levantarán y dice, engañarán a muchos. Es lo que yo te decía. Yo veo a profetas de este tiempo hablando en auditorios de 10.000, de 15.000, de 20.000 personas, incluso a veces más. Pero escucha su mensaje y no es conforme a las Escrituras. Hay profecía, pero como decíamos ayer, la profecía siempre busca contentar al oyente, y Dios os va a bendecir, y Dios os va a exaltar, y Dios os va a enriquecer, y Dios va a hacer de vosotros, y Dios no cumplen el propósito bíblico, no están conforme a la doctrina bíblica. Ten cuidado, hermano, cuando sigas a según qué predicadores en internet. Tómate el tiempo para analizar lo que escuchas y que sea conforme a la Escritura. Que tenga la forma, cuando digo conforme a la Escritura, ¿se entiende, no? Que tenga la forma de la Escritura. Porque hay a veces predicaciones de estas que no parece que estén diciendo herejías, mentiras, cosas así como muy escandalosas, pero a lo mejor la forma que tienen no es la forma bíblica. Y aunque no estén ahí haciendo apología del asesinato y de Satanás y de cosas de barbaridades, no por eso quiere decir que es aceptable. No, tiene que ser conforme a las Escrituras, porque si no es una charla motivacional del mundo, psicología humana, es metafísica, son pensamientos así de cosas que se le ocurren a algunos hombres, y eso no es lo que necesitamos. Lo que necesitamos es la palabra de Dios para transformar nuestras vidas y para predicar y que otros puedan llegar a ser salvos.
Entonces la advertencia es esta: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, muchos, muchos. Esto es una señal de alarma, porque mira a tu alrededor. Internet ha favorecido eso de los muchos, porque Internet da la oportunidad que muchos puedan llegar a muchos y de esa forma estar engañándoles. Por eso tenemos que ser cuidadosos. Mira, hay cada barbaridad por Internet. En Facebook, mirando a veces en Facebook, de tanto en tanto alguien comparte cosas que algunos profetas hacen por ahí en algunos lugares, ¿no? Había un vídeo por ahí de un profeta que tenía una botella de agua, no sé, no me paro mucho a mirar esas cosas, pero a veces veo ahí algún vídeo. Tenía una botella de agua y se ponía agua en la boca y le iban trayendo gente ahí delante suyo. Tomaba un trago de agua en la boca y hacía así con el agua y se la escupía toda, se la espolvoreaba todo en la cara ahí de la persona que estaba delante suyo. Venía otro, lo mismo, y le espolvoreaba ahí toda el agua. Un profeta de Dios. Pensaba, no sé, las autoridades sanitarias en estos tiempos de COVID, si ven bien visto eso. ¿Pero por qué eso? ¿Para qué? ¿Dónde está eso en la Biblia? Se les ocurren cosas, están ahí aburridos. Tienen que traer cosas nuevas porque si no la gente ya se les aburre, se les va a otro sitio que hagan otras cosas. Y si no, pues bueno, lo de tirarles para atrás es muy común. O sea, van pasando de uno en uno y empujándoles ahí en la cabeza y todos se van cayendo. O simplemente a un gesto de la mano y todos se caen. Había un vídeo de otro profeta de estos, que no sé si es que estaba haciendo un exorcismo a una chica joven, y le estaba pegando patadas en la barriga, pero patadas le estaba ahí pegando. Y ves estas cosas y dices, madre mía. Temas de bendición hay un montón. La bendición, hay por ahí unas iglesias que comen hierba, los feligreses. En mitad del culto el pastor los manda afuera al jardín y los ves todos por ahí arrancando hierba y comiendo hierba. Hierba del césped que hay ahí en el jardín. Hay de todo lo que te puedas imaginar, y ellos lo hacen serios, convencidos, y hablan así como profetas de Dios, y lanzan profecías, advertencias. Muchos, no pocos. Internet está así, lleno de cosas de estas, de palabrerías, porque lo que hablan estos son palabrerías, no es Biblia. No dejes que te confundan. Son cosas que en muchos casos vergonzosas, porque la gente que no es creyente ve eso y a lo mejor piensa que todos los cristianos somos así. La gente es propensa a creer eso. Mira, los cristianos todos son así. Como ser cristiano no es popular, basta que ven algo para decir, estos evangélicos están todos locos. Bueno, si nos llaman locos por predicar a Cristo, eso nos honra. Pero que no nos llamen locos por hacer locuras de este tipo, porque eso sí que son barbaridades. Estoy en Mateo 24, mira el versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos. La palabra Cristos en el original es ungido. Se traduce Cristo, pero la palabra original es ungido. En este tiempo tú vas a escuchar a muchos que hablan, y tenemos aquí al ungido de Jehová, y hablan así. Entre ellos se mencionan así, al profeta, al ungido de Dios. Usan la palabra ungido, que es traducido Cristo. Y Jesús dijo, se levantarán muchos falsos cristos, falsos profetas, y harán, escucha, grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Cuando dice ahí grandes señales y prodigios, no tienen por qué ser milagros reales, porque está hablando de falsos, está hablando de engañar, está hablando de mentiras. Y en estas prácticas que estamos refiriendo,
Todo eso que se hace son esos señales y prodigios, supuestas señales y supuestos prodigios. La gente se maravilla, se quedan impresionados. Cuando está ahí el profeta Benny Hinn en el auditorio, 30.000 personas, y se quita la americana, la chaqueta, y tiene unción la chaqueta, la unción de la chaqueta. Y hace así con la chaqueta, y al hacer así, varios cientos de personas se caen para atrás, ¡wow! Todos ahí en el auditorio. Y mientras él va montando su espectáculo en el escenario, ¡wow! Canta por ahí, dice cosas, se ríe, jajaja, dice no sé qué, hace así con la mano, otros cuantos cientos por aquel lado, ¡bum!, se caen, así como en trance, el poder del Espíritu Santo. Después hace que le traigan gente al auditorio y conforme van corriendo hacia él, les hacen que vengan hacia él corriendo, va haciendo así con la americana, con la chaqueta. Y cada vez que hace así cae uno para un lado, otro para el otro, uno para un lado, otro para otro. Señales y prodigios. Y la gente se impresionan por eso. Cas Luna, Guillermo Maldonado, hay una larga lista de profetas, apóstoles de este tiempo que funcionan así, mostrando, de pronto hacen como que cae polvo de oro del cielo o plumas de ángel. ¿Cómo son las plumas de los ángeles de Dios? ¿Habéis visto alguna pluma de ángel alguna vez? La Biblia dice que son seres espirituales, espíritus ministradores, dice. Yo creo que los espíritus ministradores no tienen plumas. Pienso yo, ¿no? Igual me equivoco y sí que resulta que van por ahí volando con sus plumas. Lo de las alas en los ángeles es una forma gráfica de hacer visible lo que es invisible. Pero bueno, no sé. Se manifiestan demonios en algunos de estos lugares, señales y prodigios. Y ahí lo dijo Jesús, cuidado, porque si fuere posible engañarán aún a los escogidos. Hermano, no te dejes engañar. Yo a veces, algún hermano me ha venido por ahí, Víctor, estuve en no sé dónde y vi, y fue impresionante porque el poder de Dios, porque no sé qué. Es fácil dejarnos influenciar porque realmente se crean climas especiales, se crea un clima así como con una carga espiritual especial, que no quiere decir que sea buena. Y aún los escogidos en un ambiente así pueden dejarse llevar por la emoción del momento y ser engañados. Hay que tener mucho cuidado, porque lo emocional no tiene por qué tener que ver con la verdad o con el espíritu. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Hay que ser prudentes y saber dónde estamos. No llamar poder de Dios a cualquier montaje humano. No llamar poder de Dios a según qué prácticas. La advertencia es muy seria, porque la palabra de Dios nos lleva a que muchos, después, bueno, vamos a leerlo ahora, Mateo capítulo 7. Fíjate la advertencia de Jesús. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No porque uno se llame profeta o yo sigo al profeta tal o cual, no porque uno dice que sea apóstol y yo soy miembro de su iglesia, no porque yo diga Señor, Señor, y use alguna vez un versículo bíblico y tenga un lenguaje evangélico, gloria a Dios, aleluya. No por eso uno se va al cielo. Jesús lo dijo. No todo el que me dice Señor, Señor,
entrará en el reino de los cielos. Si no, y ahí está, por sus frutos los conoceréis, o como Santiago dice, muéstrame tu fe por tus frutos, por tus obras, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La única garantía para saber que eres salvo es que tus obras demuestren que lo eres. ¿Y cómo tienen que ser tus obras? Conforme a las Escrituras. Que estés haciendo lo que la Biblia dice que hagas. Una de esas cosas es lo que estamos haciendo ahora. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras. Ahí estamos, escudriñando las Escrituras. Ese es un fruto del verdadero Hijo, que tiene hambre por su palabra, y la busca y se llena de ella, y no se cansa, porque para algunos puede ser una rutina, y yo ya me sé la Biblia, ¿para qué estar ahí estudiando cada día? Es que la Biblia no es para darnos conocimiento, la Biblia es porque es la palabra que nos quiere hablar. Dios te quiere hablar hoy también. Y mira lo que dice el versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea, quiero que te des cuenta que no es una garantía de irte a la vida eterna aquel que profetiza, aquel que echa demonios fuera o aquel que hace milagros. Curioso que diga, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. Eso no es una garantía para que uno sea salvo. Si unimos todo lo que estamos viendo en esta tarde, Jesús advirtiendo en los postreros tiempos, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Si estamos viendo las advertencias de Jesús de que esto es así, y vemos, yo miro y veo a mi alrededor muchos profetas por aquí y por allá, y muchos que lo siguen, millares de millares que lo siguen, tenemos que hacer realmente un análisis, escuchar muy bien lo que cada uno dice y considerarnos a nosotros mismos, ver dónde estoy yo. Mira, cuando yo enseño esto, estoy leyendo lo que la Biblia dice, ¿sabes que a algunos les ofende? Alguna vez yo he tenido alguna conversación con algún hermano sobre estos temas. Temas de los dones del Espíritu, más tarde después hablaremos de eso. Los dones del Espíritu, incluyendo las lenguas, la profecía, el ministerio profético. Como he viajado mucho para ir a dar clases del seminario en muchos lugares, he tenido oportunidad de hablar con muchas personas, con muchos hermanos. Me acuerdo una vez en un lugar que viajé para dar clases del seminario, iba con una persona, con un hermano en su automóvil, y fue él quien me preguntó sobre algunos de estos temas que estamos hablando. Y entonces yo empecé a hablarle, a decirle lo que la Biblia dice, pero no argumenté muchas frases seguidas, que la persona se enfadó, este hombre se enfadó, se puso en guardia, empezó, bueno, ya está, tú eres uno de estos que consideran que estos hombres a los que Dios usa o estas manifestaciones que vienen de Dios y tal, y se puso así como muy histérico. Y yo intenté razonarle, pero yo no te estoy dando mi opinión. Yo, como me has preguntado, te digo lo que la Biblia dice. Mira, si alguien te pregunta sobre un tema de estos porque tiene inquietud y tú dices, la Biblia dice esto, yo entiendo que por lo menos esa persona escuchará, se fijará a ver qué dice la Biblia y lo reflexionará a ver qué. Pero si la persona ya no quiere saber lo que dice la Biblia y se pone a la defensiva, es que el profeta de Dios, mi pastor, es un profeta, o el apóstol tal, que, bueno, yo veo el poder de Dios en él, porque a mí me han argumentado eso. O sea, el argumento para que éste sea un profeta
no es que es un hombre de Dios y lleno de la Biblia, no. El argumento normalmente es que el poder de Dios se ve en su ministerio. Ocurren las sanidades, echa fuera demonios, profetiza cosas y se cumplen. Bueno, precisamente esas tres cosas son las que Jesús dijo aquí, hablando de esos a los que no conocía de nada. Señor, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios y hicimos muchos milagros. Y Jesús, el Señor, les dijo, no os conozco, no sé quiénes sois. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca te bases en el argumento de que este es un buen profeta o aquel es un gran apóstol por lo que hacen, por las manifestaciones, por los miles que le siguen. No. Analiza lo que dicen. Ahí está la clave. Si son hombres realmente llenos de la palabra de Dios. Porque un hombre lleno de la palabra de Dios hablará la palabra de Dios. Un hombre que busca sus propios intereses, usa la palabra de Dios como una excusa, solo cita fragmentos, entonces dice, mira, no, está predicando la Biblia. No, pero está utilizando un fragmento de aquí, otro de allá, y no están predicando todo el consejo de Dios. Vas a encontrar un montón de estos predicadores, profetas y apóstoles, que en sus mensajes muy sutilmente citan un versículo aquí y allá. No te olvides que Satanás también cita la Biblia, la citó para tentar a Jesús, imagínate. Por eso tenemos que ser muy buenos conocedores de la Escritura y considerar todo lo que un predicador está diciendo. Normalmente ya la apariencia ya... Hay algunos de estos ministerios de sanidades, por ejemplo. Hay algunos de estos profetas que solo se dedican a liberación, a otros a hacer milagros, sanidades, otros a no sé qué. Yo he estado en algunos de esos eventos hace ya muchos años, cuando era más joven y tenía inquietudes y quería conocer todo y ver todo, y después ya fui aprendiendo. Pero una de las cosas que me di cuenta, después cuando yo iba madurando, me iba llenando de la Escritura, es que en todos esos eventos a los que fui, la palabra de Dios no se predicaba, no se hablaba de la palabra de Dios. Se utilizaban conceptos evangélicos, incluso se podía tomar un versículo o una frase bíblica fuera de contexto. Y eran reuniones largas. Me acuerdo hace muchos años, igual algunos de vosotros también vinisteis y estabais por allí. Hace muchos años, en Barcelona, en el Palau Sant Jordi, fui a ver a Benny Hinn. Y bueno, estaba lleno, había allí como 14 o 15.000 personas en el Palau Sant Jordi. Es un polideportivo, donde juegan ahí a básquet y todo esto. Como 14 o 15.000 personas había. Y la reunión duró 4 horas. Larguísima. Pero no se predicó la Biblia. Te lo aseguro, no se predicó la Biblia. No sé si alguien de los que estáis escuchando os acordáis de eso. Estoy hablando de hace 25 años o quizás más. Pasa el tiempo, ¿eh? Nos hacemos mayores. Pero no se predicó la Biblia. Se decían conceptos evangélicos, frases sueltas. Se hablaba del Espíritu Santo, de Dios. Se reclamaba fuego. De las 4 horas, 1 hora y media fijo, se las pasó hablando del fuego. Fire, decía en inglés. Que caiga fuego. Cuando llevamos como 1 hora y pico, 2 horas de reunión, dijo, escuchad, escuchad. Ya se oye a lo lejos, está viniendo. El Espíritu Santo ya viene. Vaya, yo pensé,
era joven, no tenía todavía mucho conocimiento bíblico, pero yo estaba allí un poco alucinando porque pensé, llega tarde el Espíritu Santo a la reunión. Después de 2 horas de reunión, ahora ya escuchad, ya viene, ya llega. Yo pensé, hay aquí cosas que no me cuadran, porque yo pensaba que el Espíritu Santo ya estaba aquí, en cada creyente ya estaba, y en medio de todos estaba ahí. Cosas así, ¿no? Y bueno, una reunión que cuando tú la escuchas, y las podéis ver por YouTube si tenéis curiosidad, ¿no? Para seguirle o satisfacer vuestras necesidades espirituales, porque no vais a encontrar nada, espero que no os engañen. Pero tú las puedes ver, son reuniones larguísimas en las que no se predica la Biblia. Son todo prácticas de este tipo. Frases escogidas que se repiten muchas veces, manifestaciones de poder, que si ahora se caen estos, que si ahora reclamamos fuego del cielo, que si ahora hacemos no sé qué, que si ahora hacemos no sé cuánto. Ahora sacamos unas palabras de la Biblia por ahí para justificar lo que estoy diciendo, pero son palabras totalmente fuera de contexto. Analízalo, hermano, míralo. Y profecía, el Señor va a hacer, el Señor dice, el Señor hará, el Señor va a abrir las ventanas de los cielos y va a hacer que caiga bendición hasta que sobreabunde sobre vosotros. Está citando versículos de la Biblia en Malaquías, pero lo está haciendo en su forma, en su sentido, fuera de contexto. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque yo cuando veo esos actos y veo a 20.000 personas ahí, pienso, vaya, y todos estos están ahí siguiendo a este charlatán, porque no está predicando la Biblia, no está exaltando el nombre de Jesús. Si alguien es exaltado, es él mismo, Jesús no. Gaby dice, yo fui a Gigi Ávila. Sí, cierto, ahí estuvimos, yo estuve también. Otra reunión bien larga, ¿te acuerdas, Gaby? También duró así como 3 o 4 horas la reunión, larguísima. Y la primera parte fue autosugestión, o sea, había que crear un ambiente y todo fue autosugestión, palabras motivacionales sueltas, tienes que creer, la fe que mueve los montes, que si tienes fe serás sano, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Gaby menciona a un chico en silla de ruedas. Delante de la plataforma había un buen grupo de personas en sillas de ruedas. Fuimos esperando ver milagros. No sé si a Gaby le pasó como a mí, pero yo me fui un poco decepcionado porque no vimos milagros. Salió una mujer que decía que había ido, que casi no podía andar y que ahora ya mira qué bien que camino. Salió otro que decía que tenía una muela picada y que ahora ya la tenía empastada y con la forma de la cruz. Otro que le dolía mucho el cuello, no lo podía casi mover y salió por allí así moviendo ya la cabeza y el cuello. Dices, vaya. Pero te quedas ahí como diciendo, bueno, pero vale, está bien, pero ¿y los milagros de verdad dónde están? Pues no, para casa todos. Dios no os quiso sanar hoy, como le pasó a ese joven que no era ni creyente, había ido ahí porque se enteró de que había uno que hacía milagros y fue ahí. Eso es muy lamentable. En un lugar donde hay miles de personas, muchos de ellos que no son salvos, a los que se les puede predicar un mensaje de salvación, de esperanza, a los que se les puede decir que lo importante no es lo que consigamos en este mundo, sino asegurar la vida eterna, hablar del amor de Dios, hablar de que tu dolor no es ajeno para Dios, Dios lo sabe y por eso Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por ti. En lugar de darles un mensaje de salvación, se les ofrecen milagros que después ni ocurren y, en fin, hermanos, eso le gusta a las multitudes. Si tú anuncias un estudio bíblico, tendrás un grupo pequeño siempre.
Si tú anuncias un evento de milagros, señales y prodigios, búscate un estadio bien grande porque se te va a llenar con miles de personas. Pero eso pasaba en los tiempos de Jesús. Cuando Jesús alimentó a los 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, al día siguiente fueron a buscarle, porque Jesús se levantó antes que nadie y se marchó al otro lado del lago. Y cuando se despertaron, ¿dónde está el maestro? Se ha ido, vamos a buscarle. Y miles, una multitud fueron a buscarle y le encontraron. Y cuando le encontraron, Jesús no se muerde la lengua, porque Él conoce bien los corazones de las personas y sabe dónde está la verdad y el engaño. Y llegaron ahí la multitud, ya contentos que han encontrado a Jesús. Maestro, te estábamos buscando. Y Jesús les mira y sabiendo lo que hay en sus corazones les dijo, me buscabais, porque ayer comisteis como animales, como bestias, como diciendo, y hoy me buscáis porque ya queréis vuestra ración de milagro hoy también. Pero ese día Jesús tenía un mensaje para ellos. Pero yo os digo que si no coméis mi carne y bebéis mi sangre, no tendréis parte conmigo. Jesús les habla así con intención. Tienen que escuchar un mensaje que los confronte, porque ellos no venían buscando el mensaje de Jesús, venían buscando su milagro, y vinieron miles. Organiza campañas de liberación, organiza campañas de sanidades, anúncialo, publicítalo, cita a la gente en un estadio, cóbrales entrada, se llenará miles de personas ahí para recibir su milagro. Convoca una reunión para dar una predicación de la palabra, un estudio bíblico. Te van a venir unos pocos, unos poquitos, muy pocos. Bueno, eso es muy triste, porque vemos la gente engañada, la ignorancia, como decís ahí algunos en los comentarios, y son engañados. Bueno, espero que a los escogidos, como dijo ahí Jesús en el texto que leímos antes, no los engañen. Esperemos que tengas el fundamento bíblico sólido, de que cuando escuches según qué cosas digas, no, esto. Me acuerdo una vez dando clase en Valencia del seminario, unos hermanos me contaron un matrimonio. Me dijeron, sí, la semana esta pasada el fin de semana fuimos a un evento, nos anunciaron que venía un profeta tal y fuimos y la verdad es que al rato de empezar nos sentíamos mal, estábamos muy incómodos porque lo que se estaba diciendo y lo que se estaba haciendo ahí, nos dimos cuenta que no era de Dios, no era conforme a las Escrituras. Era todo así, buscando las señales, los prodigios, la gente allí, todos medio histéricos, que unos que se caían por aquí, otros que se revolcaban de risa por allá, a unos les pasaba no sé qué, a otros les pasaba no sé cuánto, pero no había predicación de la palabra. Entonces dice, estábamos ahí, dice, y bueno, llegó el tiempo de la ofrenda. En casi todos estos eventos no falta el tema de la ofrenda. Y llega el tema de la ofrenda, y el predicador dice, el Señor me ha dicho, hoy me reveló el Señor 100 nombres de 100 personas que estáis aquí en esta noche. Y el Señor me ha revelado esos nombres, yo sé quiénes sois. Y el Señor me ha dicho que Él os ha dicho a cada uno de vosotros que hoy tenéis que ofrendar, no me acuerdo lo que me dijeron, 200 euros, 500 euros cada uno. Tenéis que ofrendar, vamos a decir 200 euros cada uno de vosotros. Y yo sé vuestros nombres, no resistáis al Espíritu, porque el resistir al Espíritu traerá desgracia sobre vosotros, y hoy a lo mejor no quieres desprenderte de tus 200 euros y lo vas a perder todo porque el Señor te va
Ahora yo quiero que tú entiendas este mensaje en un ambiente de histeria colectiva, cuando llevas ahí 2 o 3 horas o 4 ya mentalizando a la gente, y muchos estaban ahí pensando, ay, ¿seré yo al que Dios le está diciendo? Claro, tú estás ahí, te sientes mal, te sientes inquieto, y que es muy listo, sabe psicología, está utilizando eso para decirte, y no te hagas el loco, tú sabes que Dios te lo está diciendo y tal y no sé qué, y usa palabras y está creando y la gente está ahí pensando, vaya, ¿seré yo? Y si no salgo van a decir mi nombre, voy a quedar en evidencia aquí delante de todos. Y les dio tiempo incluso, porque claro, él mismo reconoció, yo sé que muchos de vosotros no habéis venido con 200 euros encima, pero aquí a la vuelta de la esquina hay un cajero automático y una manzana más allá hay otro cajero. Ahora vamos a tener un tiempo de adoración, mientras los que no habéis traído efectivo podéis salir a buscar el dinero y volved, porque si no el Espíritu Santo no sé qué, no sé cuántos. Y claro, él dijo, Dios me ha dado 100 nombres. Pero es que como ahí hay una multitud de 4 o 5 mil personas, más de la mitad, por no decir el 80%, piensan, seré yo, y para asegurarse, no son 100 los que traen la ofrenda, son 3.000 los que traen la ofrenda de 200 euros cada uno. Y después, estos hermanos me contaron, y después, aún el tipo dice, bueno, y si alguno no puede sacar el dinero porque no, bueno, pues dad lo que tengáis que valga eso o más, vuestras joyas, vuestros... Y dice que este matrimonio me contaba, dice, la gente despojándose de cadenas de oro, de anillos de oro, de joyas, de relojes valiosos, venían ahí a ofrendarlo. Dice, lo que allí se recogió esa noche fue impresionante. Y se llaman profetas. En Deuteronomio ya se nos advertía. Ya había entonces, ha habido durante todos los tiempos, hay hoy en día, solo que en este tiempo más que nunca. Por eso la advertencia de Jesús, en los postreros tiempos, muchos se levantarán en mi nombre, habrá muchos falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, que a muchos engañarán. Muchos, no pocos, muchos. Mira, las enseñanzas del Nuevo Testamento nos llevan a ser fieles a lo que está escrito. Cualquiera que se muestre como profeta, apóstol, predicador, como el otro día te decía, más que el nombre, al final el nombre da igual. Es la forma, es cómo se actúa, el testimonio, lo que se predica, lo que se dice. Vamos a leer algún texto. Vámonos a Hechos, capítulo 26. Hechos 26, 22. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Es Pablo quien está hablando, él ha contado su conversión, cómo conoció al Señor, y ahora está contando cómo el Señor le mostró una visión y él tiene que obedecer esta visión. Y él, fíjate lo que dice, dice, persevero hasta el día de hoy dando testimonio a pequeños y grandes, y fíjate lo que dice, no diciendo nada fuera de las cosas que están escritas, que escribieron los profetas y Moisés. Está diciendo, yo no digo nada que no esté en la Biblia. No me interesa. Hablo de lo que la Escritura dice, que el Cristo tenía que padecer, que iba a resucitar, que...
O sea, lo que yo hable, Pablo lo tenía muy claro, tiene que ser Biblia. No voy a añadir nada más. Ningún concepto mío. Él le va a decir a los corintios que no me propuse saber cosa alguna entre vosotros, sino a Cristo y a este crucificado. Él dice, yo no vine con palabras de excelencia, sabiduría. Recuerda que Pablo era una persona muy culta, era muy religioso, había sido discípulo de Gamaliel, uno de los mejores maestros de la época. Era fariseo, hijos de fariseos, o sea, él tenía un buen discurso, pero cuando él se hace cristiano tiene muy claro que lo que él va a hablar, lo que salga por mi boca tiene que ser la Biblia. Esta fidelidad a las Escrituras es una característica indudable de aquellos que son verdaderamente hijos, verdaderos maestros y pastores en este tiempo. Hechos 28, 23. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús. Y quiero que te fijes de qué manera, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. La Biblia todavía no estaba completa, pero la parte que estaba completa, lo que nosotros tenemos como el Antiguo Testamento, es lo que Pablo utilizaba para predicarles a todos. Pablo está en Roma, está predicando, y dice que venían muchos donde él estaba, y les testificaba del reino de Dios, desde la mañana hasta por la tarde, o sea, estaba todo el día predicando la palabra de Dios. Dice, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. No eran sus argumentos. No era, es que Jesús se me apareció en el camino a Damasco y me reveló unas cosas ocultas, me dijo secretos. Y Pablo va a ser uno de los escritores de la Biblia, él está escribiendo Biblia, pero su predicación se fundamenta en las Escrituras, lo que ya tenía escrito, lo que ya había recibido de las Escrituras. Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, y para eso fue apartado, para predicar ¿qué? El Evangelio de Dios. Y mira un poquito más adelante aquí en Romanos, capítulo 16, versículo 25 al 27, Romanos 16, 25 al 27, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. O sea, Pablo está hablando de nuevos conceptos. Se nos ha revelado los misterios, pero ¿qué misterios? ¿Psicología, metafísica? No. Lo que estaba escrito en las Escrituras por los profetas, lo que escribieron los hombres de Dios, lo que está en la Biblia, ahora ha tenido cumplimiento. Jesucristo, el Evangelio y la predicación de Jesucristo, la revelación del misterio. Ahora Pablo puede decir, mira, lo que dijo Isaías se ha cumplido en Jesús. Lo que habló Daniel está ahí sucediendo. Lo que dijo Jeremías o Ezequiel está. Lo que Moisés escribió acerca de Jesús, ahí lo tenemos. Pero su enseñanza, su argumento, su predicación, se fundamentaba en la Escritura. Pablo cuando hablaba Biblia. Característica de cualquier hombre de Dios. Cuando tú escuches a cualquiera de los predicadores de este tiempo, llámense apóstoles, profetas o arcángeles o se llamen como se llamen, escucha lo que dicen. Las señales que hacen y todo lo demás no tiene nada que ver. Ya hemos leído ahí en Mateo 7 que
En aquel día muchos dirán, Señor, pero en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros. ¿Y qué le dijo Jesús? Nunca os conocí. No es que los conoció y después eran cristianos que se perdieron la salvación. No, nunca llegaron a ser salvos. Porque Jesús dice, nunca os conocí. No sé quiénes sois. Yo no os envié. No predicabais mi palabra. Primera de Corintios, capítulo 14. Versículo 29 al 33. Primera de Corintios 14, 29 al 33. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. ¿Qué está aquí hablando Pablo? Está hablando de un fenómeno que ocurría en una iglesia, Corinto. La iglesia de Corinto no es una iglesia modelo, es una iglesia carnal. Sí, así lo dice Pablo. Teniendo que ser espirituales, os tuve que hablar como a carnales, como a niños en Cristo. O sea, no habían crecido, no habían madurado en las Escrituras, no estaban llenos del Espíritu Santo y de la palabra. Tenían muchas imperfecciones en la iglesia. Había divisiones, había malas prácticas en cuanto a la Santa Cena, había pecados muy feos que se cometían, había hermanos que denunciaban a hermanos suyos por problemas que tenían delante de las leyes civiles, de los tribunales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso sí, los corintios buscaban las manifestaciones en el Espíritu, el hablar en lenguas, las señales y los prodigios. Y en los cultos pues también pasaba, ahora se levantaba uno y profetizaba, ¡el Señor dice! O sea, eso en algunos hermanos, en algunas iglesias les gusta mucho porque se vuelven protagonistas ellos. El Señor me ha dicho, yo soy muy importante, más que todos vosotros. Cuando yo me levanto en la iglesia y digo, el Señor me ha dicho esta noche, me he revelado mediante sueños, o estando a solas en mi aposento, el Señor me habló y me dijo, diles a mi iglesia, te conviertes en protagonista. Pero Pablo establece un principio, un dogma. Bueno, dos dogmas, dos principios. Primero, se lo tiene que decir varias veces, en el tema de las lenguas, en el tema de la profecía, hacedlo todo en orden, que no habléis 2 o 3 a la vez, que no nos enteramos. Si uno se levanta para profetizar, que se levante uno y hable uno y los demás que se callen. Cuando éste se siente, pues levántate tú, podéis profetizar todos. En orden, ese es el primer dogma, que se haga en orden. Y segundo, el fundamento, el que profetiza, que se sujete a los profetas. Y los espíritus de los profetas, si tu espíritu es de profeta y sales para dar una profecía, bueno, pues tienes que estar sujeto a los profetas. ¿Qué quiere decir eso? Lo que Pablo mismo hacía. Yo os he enseñado desde por la mañana hasta por la tarde todo lo que los profetas y Moisés dijeron. O sea, lo que Pablo está diciéndole a los corintios, está bien, podéis traer profecía, pero que vuestra profecía esté sujeta a la palabra de Dios, que sea palabra de Dios. Muy buena, Pablo, porque es muy fácil levantarse y decir, el Señor me ha dicho que tenéis que traer vuestras ofrendas para que yo las administre. A ver quién le contradice, ¿no? ¿Quién estaba ahí para saber que Dios se lo había dicho? Nadie. No, si vas a profetizar, profetiza Biblia.
Eso es lo que dice, porque la palabra profecía, recuerda, no es predecir el futuro. Los profetas venían con un mensaje: arrepentíos, volveos a Dios, temed a Dios, creed a Dios, adorar a Dios, bendecir a Dios. Y en medio de toda la enseñanza que traían los profetas podía haber previsión de futuro, advertencias, adivinar, porque si no os vendrá esto, pasará esto, ocurrirá aquello otro. Pero el principal propósito de un profeta no era adivinar el futuro. El Señor dice que va a hacer no sé qué. Predica la Biblia. Eso es lo que Pablo le dice a los corintios. Mira, está bien, queréis profetizar, está bien, pero cuando habléis en la iglesia, que sea Biblia. Que vuestro espíritu, el espíritu de los profetas, esté sujeto a los profetas. Porque esto es lo que Pablo hacía. Pablo, cuando hablaba y profetizaba en la iglesia, cuando él predicaba en la iglesia, hablaba Biblia, lo que estaba escrito. Sujeto a la Escritura, siempre sujeto a la Escritura. El próximo día vamos a retomar aquí, porque, bueno, como os dije, hoy no nos iba a dar tiempo a acabar de hablar de los profetas, así que vamos a continuar otro tiempo, porque aún nos vamos a detener a hablar de los dones del Espíritu Santo, para ver más detalladamente qué es eso del don de profecía. ¿Puede haber don de profecía hoy en día? Vamos a hablar de eso, del don profético, a ver qué era. Lo diferenciaremos, don profético de ministerio profético. Veremos qué es una cosa, qué es otra. Iremos viendo qué es lo que hablaban los profetas, y aún tenemos un poquito de enseñanza más que ver sobre este tema. Pero eso va a ser otro día, un próximo día. Hoy lo vamos a dejar aquí. Y que Dios nos dé sabiduría. Aquí no se trata de mi opinión, tu opinión o la opinión de aquel. Aquí se trata de ver qué dice la Biblia sobre estos temas. Y eso es lo que estamos intentando hacer. Es saber identificar un verdadero profeta de un falso profeta. Porque la advertencia de Jesús está: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Creo que tú no quieres ser uno de los engañados. Así que hay que saber identificar al profeta. ¿Y cómo se identifica un profeta? Por lo que habla. Queridos hermanos, lo dejamos aquí. Dios os cuide, os bendiga, esté con vosotros siempre. No bajéis los brazos, no os descuidéis ni un segundo, porque el diablo está ahí tratando de devorarnos, y tenemos que permanecer firmes en la palabra, fieles a Dios en la Escritura, unidos en esta fe. Si Dios quiere, mañana viernes a las 6 de la tarde, recordad que los viernes nos vemos antes de la hora habitual, a las 6 de la tarde seguiremos metiéndonos en la Biblia con el tema de hermenéutica, a ver cosas, a aprender y a recibir la enseñanza que Dios tenga para nosotros. Pero hoy ya nos despedimos. Un fuerte abrazo a cada uno. Que Dios siga la obra que ha empezado en vosotros. Un fuerte abrazo. Os amo con el amor del Señor, y si Dios quiere, mañana nos vemos. Hasta mañana.